Ignacio Romero Hidalgo, blogspot.com. El blog del profesor Ignacio presenta Básico de Recolección de Hidrocarburos, número 7, medición monofásica. Lo que se hace en las estaciones de recolección casi siempre es medir monofásicamente. ¿Qué significa eso? Medir gas, o medir líquido, o medir petróleo, o medir agua. Pero se busca siempre medir una fase. Si bien en la actualidad existen lo que llaman medidores multifásicos, estos todavía se ven con poca frecuencia en las estaciones recolectoras. Todavía se usa mayoritariamente los medidores que son monofásicos, es decir, mido líquido o mido gas. Y por supuesto, si voy a medir petróleo, como que es líquido. Una forma de medir líquido en los tanques es lo que llaman medición por aforo. La medición se realiza con la intención de obtener información confiable de la producción total de una estación recolectora o de la producción por cada pozo asociado a la misma. Se realiza monofásicamente tanto para el líquido como para el gas, aunque también pudieran utilizarse los tipos multifásicos. Para el líquido se puede utilizar una cinta graduada con plomada. Esta se sumerge en el líquido del tanque y por marcación y referencia se determina el nivel, el cual se requiere para luego, con la capacidad volumétrica, se determina volumen. Y con dos medidas de diferentes tiempos se determina caudal del líquido. Aquí vemos, esta es una cinta con plomada, una cinta enrollada aquí, una manivela, tiene un mango y tiene un plomo, una plomada. Evidentemente peso para permitir que la cinta tenga verticalidad. Por ejemplo, está graduada, está anclado aquí a la plomada, y esta es la boca de aforo del tanque, la boca de aforo. Y tiene una guía, y esta es la cinta. Ok, veamos, hay una medición directa, una forma de medir directamente el tanque. ¿Cómo es? Bajar la cinta y tocar fondo. A veces los tanques mayoritariamente tienen una placa de referencia para que la cinta, la plomada toque allí y no al fondo. ¿Por qué? Porque en el fondo pueden haber sedimentos o pueden haber elementos extraños. Entonces siempre se busca la manera de tener una placa de referencia donde la plomada toque. Una medición directa consiste en bajar la cinta y cuando la plomada toque fondo, toque punto de referencia, la placa de referencia, entonces inmediatamente se levanta la cinta, se empieza a enrollar la cinta, empieza a enrollar, y entonces esta parte de aquí, que fue humedecida por el líquido a la cinta, cuando se empieza a enrollar la cinta, ese nivel mojado lo va a visualizar el operador aquí. ¿Cómo lo visualiza? Lo va a visualizar porque el petróleo, por ser oscuro, mancha la cinta. Entonces ahí se visualiza una medición directa, se observa el valor. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí se puede reportar de una vez el valor del nivel de líquido en el tanque. En el tanque puede haber agua y petróleo. Entonces, si yo quisiera medir petróleo y agua, existe una química que se le impregna a la cinta. Entonces genera como una reacción el agua con esa química. Entonces cuando eleva la cinta que la enrolla, aquí arriba se van a ver dos señales. Una que me la da el petróleo, es un nivel, y sigue limpiando y sigue enrollando, y después entonces el nivel del agua con la reacción de la sustancia química impregnada en la cinta, aquí arriba le va a dar otro nivel. Entonces voy a tener dos niveles, uno que corresponde al nivel total y otro que corresponde al nivel del agua, y esos dos valores se reportan. Entonces se puede saber cuánto efectivamente hay de petróleo en el tanque y por supuesto cuánto de agua. Eso es lo que es medición directa. Ahora existe otra medición que se llama medida indirecta. Esta medida directa recibe el nombre de medición al lleno o medición para expertos. Al lleno, ¿por qué? Porque estoy midiendo la parte llena del tanque. Se le dice también medición para expertos. ¿Por qué? Porque el operador tiene que tener la suficiente experticia para saber cuándo la plomada toca el fondo. Y eso se muestra en un leve golpe que recibe el operador en la mano
cuando la plomada toca el fondo. Una señal que le indica ya llegó al fondo y lo que viene en adelante es subir la cinta. Para eso necesita tener experiencia. Entonces por eso se le dice, número 1, medida directa, número 2, medida para expertos, y número 3 se le dice medida al lleno porque estaba midiendo la parte llena del tanque. Y esta otra forma de medir, medida indirecta, también se le dice medida al vacío, porque esta es la forma de medir la parte vacía del tanque. Y se le dice medida para principiantes. ¿Por qué? Porque no se necesita tener mayor experiencia para medir de esta forma. ¿En qué consiste? Vamos a ver. La medida indirecta consiste en lo siguiente: bajar la cinta con plomada, pero la plomada no va a llegar al fondo. No llega al fondo. Lo que sí debe asegurarse el operador es que la plomada se sumerja en el líquido, que tiene que estar dentro del líquido. Entonces, ¿qué se toma? Por supuesto, el líquido va a marcar por humedad la cinta, pero tiene que también tomar una lectura aquí en un nivel de referencia en el tanque, en la boca de aforo, que es esta guía que está acá, esta guía. Entonces él tiene que, antes de subir la cinta, antes de enrollarla, tiene que tomar la lectura de la cinta aquí y luego subir la cinta y leer la parte mojada. Él tiene dos lecturas, la mojada y la del punto de referencia. La diferencia de esas dos lecturas, al restar una menos la otra, me va a dar la parte vacía del tanque. Y esa parte vacía del tanque, lo que tengo es que restársela a la altura del tanque, que debe estar en los libros de las características del tanque de la estación, que eso reposa en oficina, en la base operacional. Debe tenerla en algún lugar el operador. Ahí en la camioneta debe tener un libro donde diga el tanque tiene tanta altura, tiene tanto diámetro, tanta capacidad volumétrica. Entonces, bueno, si yo a la cinta le tengo esas dos lecturas, tanto la del punto de referencia como el nivel mojado, la diferencia de los dos es el vacío, y entonces me voy al libro de las características del tanque, veo la altura del tanque y se lo resto. Le resto a la altura del tanque, le resto la parte vacía, y eso me va a dar la parte llena. Esa es la medición indirecta para principiantes o al vacío. También existe la medición de líquido por descargas en el separador, es decir, en los separadores se puede utilizar un medidor de golpes, descargas del separador. Esto es un registrador. Es decir, por medio de diferencial de presión generado por el nivel de líquido cuando es almacenado en la sección de acumulación, este genera un registro en un cartón papel que tiene impreso el tiempo empleado y la amplitud de cada descarga. Eso es con un registrador de presión, un registrador, en algunos casos le dicen registrador GAP. ¿Qué tiene? Un registro de diferencia de presión. ¿Por qué? Porque este registrador tiene dos tomas. Tiene una hacia la zona de gas y otro hacia la base del líquido. Entonces, ¿qué sucede? Como esto es gas, el gradiente de un gas es mínimo. Entonces, si yo coloco una toma de presión aquí, en el tope o en cualquier parte de la zona de gas del separador, esa presión aquí es la misma presión en la superficie del líquido. ¿Sabes por qué? Porque el gradiente de presión de un gas es mínimo. Claro, el gradiente de presión de un líquido sí es considerable. Entonces, esta presión aquí en el fondo, entonces, ¿qué se va a visualizar en el registrador? La diferencia de presión entre la presión del gas y la presión del fondo. Esa diferencia de presión representa la presión hidrostática de este nivel de líquido. Entonces, ¿qué se va a visualizar acá? Se va a visualizar que la diferencia de presión entre el fondo y la superficie puede ser máxima o puede ser mínima. ¿Cuándo es máxima? Cuando el nivel del líquido es máximo, porque actúa la presión hidrostática. ¿Cuándo es mínima? Cuando el nivel de líquido coincide con el nivel mínimo de líquido aquí, con nivel más bajo. ¿Por qué? Porque la presión del gas y la presión en este nivel es igual. Entonces aquí se va a registrar el nivel mínimo de presión diferencial, que es 0, y el nivel máximo cuando el nivel está aquí en su nivel máximo de líquido. Va a tener su máximo diferencial de presión. Entonces eso es lo que se hace. Aquí está la deducción. La presión 1 es la presión del gas y la presión 2 es la presión de la base de líquido. La presión 1 más el gradiente de líquido por la altura es igual a la presión 2, que sería aquí. No se visualiza mucho la presión 2 aquí, que dice presión 2, pero es aquí en este punto. Entonces, esta ecuación, cuando yo digo, bueno, pero P2 menos P1 es el delta P.
es el diferencial de presión. Si yo lo despejo de aquí, P2 menos P1, me queda que es el gradiente por la altura. Entonces el gradiente por la altura, como el gradiente se sobreentiende, debería ser cuasi constante. ¿Por qué? Porque es el mismo crudo el que siempre va a ingresar aquí al separador. Entonces ese delta de presión es función de la altura del líquido. Y la altura del líquido, que es esa altura del líquido, versus el área del separador, porque nosotros sabemos que el separador tiene unas dimensiones conocidas, sabemos qué diámetro tiene. Entonces si sabemos el diámetro del separador, sabemos el área, y si sabemos el área y sabemos la altura, sabemos este volumen. Y si sabemos el volumen de cada descarga, y aquí me está dando este registrador, cada vez que llena es el pico máximo, y cada vez que descarga es el valor mínimo, sube, baja, se van a visualizar en este registrador, en un cartón, en un papel, se van a visualizar estos picos. Y cada pico de estos representa un volumen. Es decir, un llenado y un vaciado, un llenado y un vaciado, un llenado y un vaciado. Quiere decir que cada pico de estos representa una descarga, y cada descarga de estos representa un volumen conocido. Y estos discos tienen tiempo, es decir, tienen aquí impreso el tiempo. Y por supuesto este registrador tiene un reloj que me va dando el giro al papel para que él vaya marcando en el tiempo cada descarga que vaya haciendo. Por tanto, desde aquí, desde el inicio del llenado y descarga, llenado y descarga, llenado y descarga, hasta el fin de la última descarga, ha pasado un tiempo que se puede ver en el papel. Ese tiempo es importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 descargas, 12 descargas multiplicado por el volumen de cada descarga me da el volumen total. Ese volumen total en este tiempo me permite saber el caudal. Entonces esa es una forma de medir producción de líquido en un separador. A medida que los picos tengan más ancho los picos, cada descarga es más ancha, quiere decir que es una producción menor. ¿Por qué? Porque se tarda más en llenar, descarga, se tarda en llenar, descarga. Entonces, si son más anchos los picos, significa que lo que está cayendo aquí está cayendo con menos producción. Entonces, menos picos en el mismo tiempo es menor producción. Entonces se puede visualizar diferentes tipos de gráficos en diferentes pozos que se hacen circular por este separador de medida. Por ejemplo, acá se visualiza que va llenando y después como que deja de llenar, después sigue llenando, llegó a su máximo y descarga. Llena, deja de llenar, aquí llena, deja de llenar, llena como pozos intermitentes, descarga, llena, deja de llenar, este es como una especie de pozo intermitente. Pues la alimentación no es constante, como baches de líquido que va cayendo al separador. Se visualiza aquí. Este sí es más continuo, o sea, va llenando, llena, descarga, llena, descarga, llena, descarga, llena, descarga, y así va, ¿no? Y fíjense este es decir, no está cayendo nada al separador, de pronto cae como un bache de líquido, aquí no cae nada, otro bache de líquido llenó y descargó, ¿no? Igualmente este que está acá, va llenando, después poco a poco terminó ya el descargo, y así va haciendo, ¿no? Entonces esto es una forma de medición por descarga. Entonces con una ecuación sencilla se puede encontrar el caudal del pozo que se encuentra en medida. Siendo el separador bifásico, la producción neta se determina conociendo previamente el corte de agua. Es decir, si yo conozco la producción líquida por medio de este método, yo tendría que tomar entonces una muestra, o con un analizador en línea de corte de agua yo puedo saber si tengo la producción bruta, la total, la de líquido, y después tengo un corte de agua, un 30%, y puedo saber después cuánto de petróleo en sí estoy produciendo aquí. Y bueno, si es para gas,
se utiliza el sistema placa de orificio mayoritariamente, es un caballito de batalla que se utiliza en casi todas las estaciones recolectoras. Existen otros medidores que sustituyen al placa de orificio, pero todavía se visualiza con mucha frecuencia en las estaciones recolectoras la placa de orificio. ¿Por qué? Porque es un método muy sencillo, es un método bastante económico y es una forma de determinar el caudal de bajo mantenimiento, poca inversión, entonces todavía se usa. Los otros medidores que reemplazan el placa de orificio son un poco más costosos. Entonces, bueno, acá, ¿cómo se trabaja con el placa de orificio? Bueno, una placa que genera una diferencia de presión y se aplica la ecuación de Bernoulli. Al aplicar la ecuación de Bernoulli se necesita conocer las presiones aguas arriba y aguas abajo. Para eso se utiliza un resorte para saber la presión estática, se utiliza un fuelle para conocer la diferencial y se utiliza un reloj para que el registrador, para que este papel de vueltas y vaya registrando en el tiempo. Este es un fuelle visto internamente para que la presión de este lado y la presión del otro lado haya aquí un balance y esté moviendo una plumilla, la de color rojo, indicándome la presión diferencial. Y este resorte está con la color azul, indicándome la presión estática. De todas maneras, yo voy a hacer un video posteriormente de los sistemas de medición, porque son muchos. En verdad, fíjense acá, ¿no? Los tipos: desplazamiento positivo, el volumétrico, el disco giratorio, pistón alternativo, los rotativos como el cicloidal o lóbulo, el birrotor, el oval, el paleta. Fíjense que estos solamente son los de desplazamiento positivo, pero tenemos los de presión diferencial, placa de orificio, que es este que está acá, el tobera de flujo, tubo Venturi, tubo Doll, cuña de flujo, tubo Pitop, tubo de Pran, el anuar, el codo. Fíjense que estos son todos los de presión diferencial. Y también tenemos otros, el de área variable, que es el rotámetro, el de velocidad, que es el de turbina y ultrasónico. Estos dos también se visualizan en las estaciones recolectoras, el de turbina, ¿verdad? El Coriolis también se ve en las estaciones recolectoras. Pero bueno, tenemos el de velocidad, turbina y ultrasónico, el de fuerza, que es el de placa de impacto, el de tensión inducida, que es el magnético. Este es muy bueno usarlo en plantas de inyección de agua. ¿Por qué? Porque se necesita que el fluido de proceso sea conductor, y el petróleo sabemos que no es conductor, entonces, pero el agua sí, el agua salada. Entonces este se utiliza, es muy bueno en plantas de inyección de agua. Existe el de torbellino, por decir el Vortex, y el másico, el de Coriolis y el térmico. Bueno, pero entonces, ¿qué sucede? Son muchos medidores, entonces si me pongo a explicar cada uno de ellos en este video, bueno, se hace un video demasiado largo. Yo lo que voy a hacer es desglosar de estas estaciones recolectoras los diferentes elementos y hacer videos un poco más cortos, siendo un poco más preciso en determinados elementos. Por ejemplo, medición va a ser otro video. Y se van a hacer cálculos, inclusive de caudal, cómo se calcula, qué ecuaciones hay. Número 8. Sistema SCADA. El sistema SCADA es algo importantísimo, porque corresponde a lo que es la automatización de los procesos. El sistema SCADA, en su sigla SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, es un concepto que se emplea para controlar, supervisar y adquirir información de procesos industriales a distancia. Es decir, si antes el control lo tenían el sistema, digamos el personal operacional, y el personal, las cuadrillas que se encontraban en el campo, y que por medio de radios el personal supervisorio y gerencial, superintendente y demás, era que se enteraban, y cuando la gerencia iba al campo se enteraba por su propia cuenta. Pero en la actualidad, digamos, con el uso del sistema automatizado, todo el personal de campo y de oficina están involucrados en las variables de proceso, las ven en tiempo real y se pueden manipular en tiempo real. ¿Por qué? Porque el sistema SCADA permite eso. Es decir, facilita retroalimentación en tiempo real con los dispositivos de campo, con los sensores y actuadores que hay en campo, y controla el proceso automáticamente. Provee de toda la información que se genera en el proceso productivo y permite su gestión e intervención. Es decir, desde una distancia remota yo puedo intervenir mi proceso. Puedo abrir, cerrar, puedo aperturar una válvula reguladora, una válvula de estrangulamiento, la puedo abrir al 20%, 40%, 80%, lo que yo desee, desde mi sitio de trabajo en oficina. Lo puedo hacer desde una sala de control.
puedo tomar decisiones y puedo aplicarlas en tiempo real. Y es de uso frecuente en muchas áreas y procesos industriales, sobre todo en ingeniería, que es la parte que nos compete para visualizar el comportamiento dinámico del sistema. Entonces aquí tengo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Esto está inclusive en Wikipedia, un ejemplo del sistema SCADA, lee el flujo y el nivel medido, el flujo y nivel en este sistema, y envía los set points a los distintos PLC. PLC actualmente, antes se hablaba de RTU, y quizás el PLC a lo mejor venga algo nuevo en adelante que sustituye. La red Wi-Fi quizás pueda sustituir en algún momento este sistema de control. Pero bueno, los PLC es un caballito de batalla actualmente, lo que llaman los Programmable Logical Control. Estos elementos, ¿qué hacen? Por ejemplo, el PLC1 compara el flujo medido con el set point. ¿Quién le dio el set point? El set point está desde el sistema SCADA, ¿no? Control, se coloca el set point. El set point es como quien dice el valor seleccionado, el punto seleccionado de operación de una operación unitaria, un elemento de control. Aquí el PLC1, ¿qué hace? Compara el flujo medido, medidor de flujo aquí, compara el flujo medido con el set point y luego controla la velocidad de la bomba, tanto como se requiera ajustar al flujo del set point. Es decir, si aquí el PLC está visualizando un flujo que no está acorde con el set point que está dado por SCADA, él envía una señal a la bomba y le controla la velocidad para que el flujo se adecue al set point. Eso es lo que se busca. Tenemos otro ejemplo. Dice, el PLC2 compara el nivel medido con el set point. Luego controla el flujo a través de las válvulas. Controla aquí el flujo, tanto como que se requiere ajustar al nivel del set point. Es decir, visualizamos aquí un nivel. Y el set point está dado para un determinado nivel. Y vamos a suponer que aquí haya un flujo tal que el nivel se encuentre, un ejemplo, al 50%. Y ese es el set point. 50%, un ejemplo. Entonces PLC visualiza ¿cuánto hay? 50%, ok, está perfecto. Pero ¿qué pasa si está visualizando menos o más del 50%? Entonces hace la comparación con el set point y hace control con la válvula. Abre más la válvula o cierra más la válvula para lograr que el nivel se sitúe en el valor del set point. Esto es lo que se logra con el sistema SCADA. Y por supuesto, estos sistemas pueden ser abiertos o cerrados. Si son abiertos, es que lo hace unidireccional, no se trabaja con el set point y listo. Mientras que el cerrado trabaja con la variable y se retroalimenta el sistema para sacar un margen de error, para reevaluar el sistema. Es decir, el set point es visualizado, las variables son medidas, se hace comparación y ese valor se retroalimenta al sistema nuevamente para luego enviar nuevas señales al sistema. Entonces en este caso se habla de un sistema cerrado. Pero bueno, este es el sistema SCADA, fantástico para las estaciones recolectoras. Y bueno, así como hablamos aquí de flujo, hablamos de nivel, eso también se puede trabajar con temperaturas, con presiones y variables que bueno, se manejan a diario en las estaciones recolectoras. Acá podemos ver pantallas, por decir algo, estos son separadores de prueba. Aquí vemos los múltiples y lo que es la direccionabilidad de pozos hacia un determinado separador de medida. Y podemos visualizar en oficina tanto la presión estática, la diferencial, podemos ver el caudal de gas en tiempo real, el corte de agua con un analizador en línea y podemos ver el nivel del separador. Por tanto, esto es una forma de verlo aquí, ¿no? Aquí vemos otra pantalla, separador de prueba, tenemos 3 separadores y podemos ver 1, 2, 3 y vemos los golpes que se puedan ir generando en cada separador. Los golpes son las descargas. Podemos ver la presión diferencial, el corte de agua, bueno, todo eso en línea. Y podemos ajustar los set points si queremos. Aquí vemos una persona visualizando los valores de campo desde una laptop, importantísimo. Este esquema yo puedo automatizar desde el cabezal, desde el árbol de Navidad, variables como temperatura, presión y puede ser inclusive en un separador los niveles, el corte de agua, puede ser flujo de gas,
aquí con un PLC. Fíjense que aquí dice PLC RTU porque antes del PLC se usaba lo que llaman la RTU, una unidad, una terminal remota. Y aquí está el sistema SCADA, una persona haciendo control de las variables, visualizando, controlando que todo esté bajo control. Y bueno, aquí hay personas en ambiente de oficina visualizando las variables como observadores. En este sistema hay personal que es observador, no tiene como quien dice directiva para modificación de variables, y hay personal que sí está autorizado a ajustar variables y a tomar decisiones, y al igual que en el campo, ¿no? Ahí, esto es el sistema automatizado, pero todo esto también tiene que tener su contraparte manual, es decir, en el campo tiene que haber personal que sepa en qué momento este sistema puede estar funcionando de forma errada y que tengamos que hacer ajustes de forma manual. Por ejemplo, la descarga de líquido de un separador, y de pronto puede fallar, y bueno, tiene que llegar el operador a hacer la descarga y así pues. Pero bueno, estos son sistemas que con el paso del tiempo se han ido mejorando y que últimamente fallan menos. Número 9. Muestras para laboratorio. La toma de muestras es algo muy importante en la industria también. Puede ser muestras de gas como muestras de líquido. Es la extracción controlada en un recipiente de un volumen finito de una sustancia para la determinación de ciertas propiedades. El fin es dejar registro de la variable, bien sea para una transacción comercial, para control, para fiscalización o transferencia de custodia. Estas son las 4 razones por las que se mide. A ver, la toma de muestra también es para hacer mediciones, ¿no? Pero entonces los medidores de flujo, que es medición también. ¿Por qué se hace medición? La medición se hace por 4 razones. Las 4 razones están aquí. No hay una quinta ni sexta razón, ni hay 3 solamente, hay 4. ¿Cuáles son las 4 posibles razones por las que se hace medición? Se hace porque yo necesito fiscalizar, o necesito hacer una transferencia de custodia, o necesito hacer un control de proceso, o necesito hacer una transacción comercial. Entonces, esas son las 4 razones. Quiero comprar o vender, quiero controlar mi proceso, está produciendo mucha agua, hay que hacer un control de agua al pozo, por ejemplo, una fiscalización, el ministerio, los fiscales que están pendientes del activo del Estado, fiscalizan para que las cosas se hagan bien. O voy a transferir custodia de una estación, salgo de guardia, voy a entregar los tanques, yo mido el tanque y le digo al que va a ingresar, mira, este tanque tiene tal nivel, por tanto, ten presente eso. Usted se hace transferencia de custodia. Pueden ser tomadas de forma estática o de forma dinámica. Puede ser un recipiente donde no está ni entrando ni saliendo fluido, pero dentro hay un fluido, se toma una muestra y ahí se hace de forma estática, o puede ser de forma dinámica, un tanque donde por ejemplo está ingresando fluido o está descarcenándose fluido y entonces se está haciendo de forma dinámica, o una tubería por donde está fluyendo un fluido, ahí se hace de forma dinámica. Entonces la toma de muestra estática se desarrolla en tanques de almacenamiento, fosas, sumideros, derrames, etcétera. La toma dinámica en sitios con flujo activo, esto es líneas de flujo, múltiples, separadores, tanques de almacenamiento en pleno proceso de carga y descarga. La toma de muestras, las muestras de líquido se toman con un tomamuestra llamado ladrón o vaso o botella. Aquí podemos ver uno, tiene una tapa, un alador. Aquí tenemos diferentes tipos. Los envases deben estar libres de sustancias extrañas. Esta pudiera conllevar a resultados erróneos. Es decir, cuando se va a tomar una muestra, estos envases tienen que ser previamente bien limpios, tienen que ser depurados, tienen que retirársele todos los elementos que pudieran estar anteriormente. Entonces, ¿por qué? Porque esos elementos pueden ocasionar contaminación de la muestra y puede resultar en resultados erróneos. Cada envase debe estar debidamente identificado, por supuesto. El número de muestras puntuales a tomar en un tanque dependerá de la altura de crudo en el mismo. Así, por ejemplo, si la altura es menor a 7 pies, se toma una muestra a la mitad. Si la altura está menor a 15, superior a 7, entonces se toma a 1/4 y a 3/4 de profundidad, o sea, 2 muestras. Y si está a mayor de 15 pies, entonces se toman 3.
1 sexto, 3 sextos y 5 sextos, es decir, 1 sexto, 1 medio y 5 sextos de la profundidad del tanque. También se puede tomar muestra de forma corrida o de todos los niveles, llenando 3/4 del envase. ¿Qué se hace? Se baja el envase y se toma de forma corrida. Y la forma corrida, el tomamuestra se llena en la bajada y en la subida del recipiente. Es decir, de forma corrida y de todos los niveles son 2 formas. En la forma corrida se llena en la bajada y en la subida, es decir, cuando se está bajando y cuando se está subiendo. Y en la forma de todos los niveles, el tomamuestra se baja tapado y luego en la subida se destapa. Ese es lo que llaman en todos los niveles. Y las muestras deben enviarse a un laboratorio certificado para su posterior análisis. Entonces, aquí vemos muestras en envases. Después de haber utilizado el tomamuestra o ladrón, de ahí se debe verter aquí a recipientes independientes de cada muestra independiente para luego llevarlos a los laboratorios. Estos envases tienen que estar bien limpios antes, ¿no? Una mala toma de muestra invalida el resultado de un análisis. Y se determina como mínimo gravedad PI, corte de agua. Pudiera también determinarse cantidad de saturados, aromáticos, resinas y asfalteno, llamado análisis SARA. Y en gravedad PI es importante deshidratar y desgasificar el crudo. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, si no deshidratamos, entonces puede haber agua, tanto libre como en emulsión, y eso hace que la gravedad PI se presente como un valor menor. Y si no desgasificamos, el gas presente en el crudo puede generar en una gravedad PI mayor. Entonces a mí no me interesa que me dé ni menor ni mayor, me interesa que me dé el valor de gravedad PI que es. Y para eso tenemos que deshidratar y desgasificar el crudo. Aparte de que hay que hacer correcciones por presión y temperatura, porque la gravedad PI tiene que estar a 14,7 y 60 grados Fahrenheit para ser reportada en el libro. Muchas gracias. Hasta el próximo video.